Vamos a meternos de lleno a lo que es el análisis y diseño de multivibradores. Solamente recordar que prácticamente son circuitos generadores de onda cuadrada, ¿vale? Vamos a utilizar prácticamente, recordar un poquito de los transistores en función de saturación y corte, o también conocidos como seguidores o inversores, ¿vale? Esta presentación simplemente es de recordatorio. Tenemos entonces un transistor que tiene corriente cero, se conoce como en corte, y un transistor que tiene como corriente SAT se conoce como saturación. Mientras un transistor tiene corte, el otro transistor está en saturación, por eso son complementarios. Entonces aquí podemos trabajar con tensión o con corriente. Prácticamente es corriente por ser un PJT, pero lo analizamos a partir de una tensión. Pongo una tensión, ese transistor se satura, por lo tanto aquí la corriente tentativamente se va todo por tierra, y al irse a la terminal de tierra queda despolarizado ese transistor, y por lo tanto aquí tendría un 1, ¿vale? Bueno, un estado alto o un estado de corte. Entonces yo puedo hacer este tipo de conversión. Bueno, eso es recordatorio de tercero. Lo voy a reforzar un poquito, pero vamos a seguir con el video. Entonces, bueno, para hacer el análisis de multivibradores, bueno, se conoce como multivibradores precisamente porque son diferentes. Bueno, en este caso son 3 configuraciones, y vibradores tiene que ver más con oscilador, ¿sale? O conmutadores. Multiconmutadores o multivibradores prácticamente es lo mismo. Tenemos 3 configuraciones básicas, que es el biestable, el astable y el monostable. El bistable es algo muy parecido como un sistema en digitales, como un flip-flop, ¿vale? Un estable es un sistema autónomo que va a estar conmutando de manera automática, de manera autónoma. Y un monostable es un dispositivo o una configuración que vamos a poder tener como, se conocen como disparables. Y vamos a verlo un poco más adelante. Bueno. Los 3 tipos de multivibradores los vamos a poder identificar de maneras distintas, ¿sale? La primera es de acuerdo a su funcionamiento. Si el funcionamiento es continuo, también llamados libres o recurrentes o estables. Quiere decir que ellos funcionan de manera autónoma, ¿sale? En algunos casos se requiere una señal de excitación externa como disparo, pero por lo regular no requieren una señal de disparo. Simplemente los polarizamos y comienzan a trabajar, a hacer su función. Tenemos los que son de funcionamiento excitado, o sea, o de disparo, en inglés se conoce como gate, en los cuales requieren una terminal de inicio, ¿vale? Entonces se conocen como excitados, y vamos a tener una terminal que va a ser para cambiar su estado de reposo a funcionamiento dinámico, o al revés, dinámico a reposo, ¿verdad? Bueno. Y aquí podemos hablar sobre la consideración de un biestable. Se conoce como biestable. Bi, ya sabemos que viene de 2 estados, viene 2 estados estables. En realidad son biestables, quiere decir que son 2 estados estables. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, que hay una caja negra en la cual una de sus va a tener 2 terminales, va a tener un estado de saturación, y la otra terminal va a tener un estado de corte. Mientras una tiene saturación, la otra tiene corte, ¿sale? Entonces, bueno, es una caja negra con 2 terminales. Una vez que yo lo polarizo, una de las dos tiene que tener el estado complementario. Bueno, en este caso en sistemas digitales se conoce como flip-flop o dispositivo de memoria. Así es como funcionan básicamente los dispositivos biestables. Bueno, aquí viene la configuración elemental de un biestable. Vamos a trabajar con transistores del mismo tipo, BJT, para este caso particular. Y bueno, tenemos una explicación. Bueno, aquí está la explicación, lo voy a hacer en manera verbal.
tenemos lo que es la polarización, quiere decir que ambos transistores van a estar polarizados bajo las mismas condiciones de corriente y saturación. O sea, los elementos resistivos que dan polarización a los transistores van a ser idénticos. O sea, RC1 es el mismo valor que RC2 y RB2 es igual al valor de RB1. Y la explicación sencilla es de la siguiente manera. Tendremos que suponer que uno de los dos tiene que estar en saturación y por ende el otro tiene que estar en corte. Vamos a pensar que este está en saturación. Si este transistor está en saturación, ¿qué quiere decir? Que toda esta corriente de IC va a atravesar el transistor y va a salir a través de IE. Por lo tanto, aquí tenemos una tensión igual a 0. Si eso es verdad, entonces de este lado, ¿qué vamos a tener? Si este es 0, entonces quiere decir que el transistor está consumiendo corriente y por lo tanto aquí va a haber corriente. Si esta corriente existe, entonces quiere decir que no se está yendo por este transistor, ¿verdad? Por lo tanto, este transistor tiene que estar en corte. Si está en corte, entonces esta corriente no existe y la corriente que tendría que irse a tierra a través de este transistor, pues se va a través de RB1, polariza la base y es verdad, estaría en saturación este transistor y estaría en corte este transistor. Porque la corriente necesaria para que este transistor conduzca se está yendo hacia tierra. Si yo supongo de manera invertida que este está en saturación y que este está en corte, va a cumplir la función, ¿verdad? Si este está en saturación, quiere decir que toda la corriente circula por aquí, por lo tanto ninguna por RB1 capaz que polarice este transistor, y si no se polariza este transistor está en corte y por lo tanto aquí hay cero flujo de corriente y entonces toda la corriente se va por este sentido. Y así es como funciona vía estable. Si yo lo polarizo, uno de los dos tiene que establecer el estado. Lo que vamos a practicar pues va a ser eso, que vamos a identificar que uno de los dos debe tener un estado y estable. Más adelante hablaremos de la práctica. Bueno, ¿cómo se diseña? Pues es muy sencillo. Lo voy a explicar de manera rápida para no hacer el video largo y después nos detenemos a el diseño de la práctica. Tenemos un multivibrador con una polarización de 15 volts. Creo que aquí va a cambiar a 10, hay un error de dedo. Y una corriente de 12 mA que creo que también va a cambiar a 10 mA. Pero no tiene tanto problema. Tenemos BCC. No, sí está bien, de 15 volts. Una IC SAT de 12 mA. Y estos valores, de acuerdo a la ley de Ohm, puedo obtener el valor de RC. Una vez que tengo el valor de RC, ¿sí? Entonces yo puedo determinar la IBSAT, que está en relación a un criterio de práctico o un criterio de diseño, que IBSAT es una décima parte de ICSAT. Entonces bajo esta condición tenemos 12 mA y por lo tanto una décima parte de 12 mA sería 1.2 mA. Con esta corriente yo puedo asegurar que cualquiera de los dos transistores va a entrar en conducción. Por lo tanto, si ya tengo la corriente de saturación de base, de acuerdo al análisis de la malla de base, yo voy a poder calcular el valor de RB. ¿Vale? Y el valor de RB nos dice que está en el rango de los 10.66 kilo ohms. Con estos valores yo puedo asegurar que uno de los transistores va a estar en saturación. Aquí lo importante, y va a jugar un papel muy importante, va a ser el valor de beta. Vamos a tener que procurar que uno de los transistores, su beta sea más grande que el otro, y con eso vamos a provocar que el de beta mayor va a ser el transistor que va a entrar en saturación, y el de beta menor va a ser el transistor que siempre va a tender a estar en corte. Entonces lo importante es que las betas estén lo más separado posible, y eso vamos a practicar más adelante. ¿Sale, vale? Bueno, este es un video tentativamente nada más introductorio. En el siguiente video vamos a enfocarnos un poco más a lo que es el diseño. Gracias y no descuiden su canal, por favor.